Mega Man Rockman es un juego difícil. Yo diría puñetero, pero puñetero creo que no encontrarás la palabra en japonés. ¿Qué equilibrio ha tenido que hacer él para hacer juegos que entre difíciles de conseguir llegar al final de los niveles? Es decir, él siempre ha hecho juegos que cuando juegas pues tienes que estar jugando muchas horas para conseguir llegar al final del nivel. ¿Por qué lo hace así? Y si es una cosa muy pensada. そうですね。やっぱりメガマンの良さっていうかですね、やっぱり昔の日本のゲームの良さの一つだと思うんですけど、本当にすごく嫌な思いをしながらですね、それでもクリアしたいっていうぐらいそのゲームにのめり込んでですね、でクリアした時の気持ちよさっていうかですね、それがやっぱり一番ゲームにとって楽しい部分だと思うんですね。でゲーム作りも実はそうでですね、本当毎日辛くてですね、もうたまらなく嫌でもうやめたいなって思いながら作ってる時もあるんですね。でもそれが発売されてみんなに喜んでもらってですね、すごいヒットなんかもちろんしたりするとすごい気持ちいいんで、それと同じ形をユーザーの方に味わってもらってると思ってます。Los videojuegos. No hay nada que se pueda decir de ellos que no se conozca ya. Todos tienen temáticas completamente diferentes, de distintas casas desarrolladoras, 2D o 3D. Es una forma de arte, no hay nada que no puedas plasmar por medio de un videojuego, y más si eres creativo. Mega Man nació por este medio, y todos nosotros hemos crecido por medio de estos juegos. Año tras año, en nuestra infancia e inclusive en la actualidad, hemos jugado incontables horas a todas o la gran mayoría de sus entregas sin cansancio. Sin embargo, puede y ha pasado que con el tiempo los juegos van quedando obsoletos, ya sea por las mecánicas, por los gráficos, estilo de diseño artístico, también por el mismo level design o hasta por la compatibilidad y difícil accesibilidad que estos poseen. Claro que Mega Man, la mayoría de sus juegos se salvan de este castigo que el paso del tiempo impone sobre la gran mayoría de videojuegos, porque puedes ver uno de sus juegos y estos se sienten que no han envejecido casi nada, y más si tomamos en cuenta que hoy está muy de moda el pixel art o el plataformeo de scroll lateral, y más si no es lineal, y por el contrario te permite explorar a tu entera disposición el juego. ¿Entienden a dónde quiero llegar? Casos recientes como Astrobot o la propia Nintendo con sus juegos para la Switch han demostrado que no necesitamos tantos juegos AAA, con gráficos hiperrealistas, una historia de cine escrita por Martin Scorsese, y menos con tantos DLC y expansiones que terminan por cansar al jugador, ya que muchos juegos se justifican de los DLC para la rejugabilidad, siendo que los juegos deberían ser lo suficientemente buenos como para que su propio gameplay justifique por sí solo el feedback. Necesitamos juegos más minimalistas pero divertidos. A fin de cuentas, a eso nos sentamos a jugar, a divertirnos. Pero ¿qué pasa cuando una casa desarrolladora tiene en stand-by o de plano cancelan una saga de videojuegos que tanto nos gustaba? Bueno, allí entra en juego el fandom, y más concretamente, los fangames. Un fangame es un videojuego creado por fans, basado en una franquicia, serie o personajes existentes. Generalmente, los desarrolladores de fangames son fanáticos apasionados que desean rendir homenaje a sus juegos favoritos o explorar nuevas ideas dentro de un universo que aman. Hoy en día, la gran mayoría de fangames son muy bien recibidos por la comunidad de PC y celulares, por la accesibilidad, claro está. Pero el hecho que un juego exista y sea de tu franquicia favorita no justifica que sea bueno y que será amado. Hay un gran trasfondo en ellos, y no me refiero solamente al recibimiento y si será bueno o no el juego. Hacer un fangame puede parecer emocionante, pero desde el punto de vista de un desarrollador hay varios desafíos importantes que lo convierten en una tarea complicada. Uno de los mayores riesgos es el tema de los derechos de autor. Si la propiedad intelectual del juego en el que se basan pertenece a una compañía grande, podrían emitir un cease and desist.
para que dejen de desarrollarlo. En este caso, Capcom tolera los fangames de Mega Man, aunque ya han cancelado algunos proyectos, como el controversial caso de Rockman X Phantom of Network Remake. Pero aún habiendo superado la primera barrera, los desarrolladores pueden experimentar limitaciones técnicas, como que a veces no hay sprites, música o sonidos de buena calidad disponibles, lo que los obliga a recrearlos o buscarlos en la comunidad. Si bien hoy en la actualidad la mayoría de estos problemas están resueltos, como por ejemplo la gran ayuda que podría aportar el uso de las herramientas que otros desarrolladores han dejado para ser utilizadas, como Mega Man X Engine, los que van por su cuenta la tienen de todos modos complicado, ya que al ser una sola persona el desarrollo es lento y difícil. También ha habido casos en que los desarrolladores carecen de experiencia en programación, diseño, arte o música, y tienen que aprender varias habilidades o depender de voluntarios. Si aún con ello los desarrolladores logran superar estos inconvenientes, lo más difícil es la constancia y la disciplina. Pues muchos fangames empiezan con entusiasmo, pero con el tiempo, la falta de apoyo y la falta de progreso o el agotamiento hacen que se abandonen. A diferencia de un juego original, un fangame no genera dinero directamente, lo que lo hace menos sostenible en el tiempo. Y por si fuera poco, puede ocurrir el síndrome de post-cancelación, pues si el proyecto se vuelve popular, la compañía dueña de la IP podría demandar o exigir su eliminación. Razón suficiente para que los desarrolladores se retracten de crear un fangame antes de siquiera iniciarlo. Ya estudiando a fondo nos damos cuenta que hacer un fangame conlleva retos legales, técnicos, personales y de desarrollo que pueden hacer que el proyecto se vuelva insostenible si no se planifica bien. Y si bien todo lo mencionado con anterioridad es bastante pesimista, entonces, ¿por qué tenemos tantos fangames hoy en día? ¿Por qué se motivan los desarrolladores a seguir adelante aún con todo lo que ello conlleva? Porque aún cuando ya sus propios creadores lo han dejado en el abandono, los personajes que amas realmente nunca se van, pues siempre dependerá del amor que les tengamos, pues con ellos crecimos. Para muchos de nosotros incluso representa nuestro primer amor y primer acercamiento a los videojuegos, y para quienes llevan algo en el corazón, este siempre será temporal, sin importar nada. Hay algo mágico y especial en cada uno de esos fangames, sin importar si es de la saga clásica, saga 0, saga X. Realmente, en serio, no importa, porque cada uno fue hecho con pasión, con nostalgia, con dedicación y con sinceridad. Es como cuando estás en una relación y sientes que te aman de verdad. Así de sincero se siente el amor por nuestro querido Mega Man. Puedo entender que pase que a muchos de nosotros nos dé pereza volver a visitar nuevamente esos juegos oficiales que ya hemos pasado 1000 veces hasta el cansancio, y que si volvemos a ellos es por la nostalgia que nos genera, pero precisamente para ello están los fangames, para podernos hacer sentir lo mismo sin ser lo mismo. Con Mega Man Maker volví a sentir la emoción de probar un nuevo videojuego de la saga clásica, en cuanto a que no sabes lo que te espera. Con Mega Man X Engine, logré sentir cómo habría sido un Mega Man X lanzado el día de hoy con mecánicas pulidas e ideas de la actualidad, como sacar a Mega Man con su Double Gear integrado, o con X8 Remake, que volvía a esas tardes de verano en las que no tenía otra cosa en la mente que no fuera volver a casa a echarme unas partidas, solo que ahora, en lugar de jugar luego del colegio, es luego del trabajo. Lo interesante de todo esto es que a pesar de que es el mismo fangame, todo lo vivimos de formas completamente únicas. Cada quien tiene una historia con el mismo juego, porque no hay forma predilecta de jugarlo. Tienes Robot Masters y Mavericks en el menú de selección de nivel, y ahí te puedes matar con tu propia mano. Por ello, volver de vez en cuando a nuestro querido Mega Man por medio de fangames es un regalo, de nosotros mismos para nosotros mismos. Como cuando un colega de trabajo te invita a almorzar, ambos han pasado por lo mismo, y se entienden mutuamente, se sienten identificados. Estos trabajos, como mencioné con anterioridad, son hechos con amor, porque no hay una remuneración de por medio, ni tampoco esperan ovaciones. De hecho, me he topado con varios fangames modestos, que son muy buenos, pero que ni se molestaron los creadores en publicitarlos.
Si acaso mostrar a los fans el progreso en redes sociales y demás, pero nunca buscaron ser el centro de atención y por eso son tan queridos, porque al final, quien no te pide nada se merece todo. Son originales, porque todos en algún momento hemos pensado en muchas ideas para la saga. Allí tenemos de ejemplo una infinidad de multimedia, fanfics y fanarts son claros ejemplos. Y claro que no todos tenemos la capacidad de programar, si no imagínense la inmensidad de fangames que saldrían de nuestro Mega Man. Te podría decir que por lo menos una tercera parte del fandom que conforma nuestra comunidad se conforma solo de fans que han conocido y o enamorado de Mega Man por los fangames que hay de él, y eso es un porcentaje alto, y es por lo menos uno de los principales motivos de que el fandom siga vivo actualmente, si no es que es el más representativo. El esfuerzo que conlleva realizarlos, viendo cómo otras personas programan, realizan sets de movimientos a puro pixel art, llevar el concepto de dibujado en papel al juego en sí, imaginar una orquesta completamente nueva y original pero sin que deje de sonar como Mega Man lo hace. Uno se puede dar cuenta del arduo trabajo que todo ello conlleva. Solo imaginen la cantidad, ya no les digo de horas, días o meses, sino de años que les podría tomar un trabajo así, y más sin un dev team. Y miren que de mi parte, yo estoy por completo agradecido con todos esos desarrolladores, músicos, dibujantes y spriters que día con día se han y siguen esforzando con estos fangames, porque me siento muy identificado con ellos. Yo también llevo a Mega Man en mi corazón, y no hay día en que deje de pensar en jugarlo o en su lore, o en nuevas ideas para mis videos, entre otras tantas cosas. La fácil accesibilidad de estos mismos es otro punto importante, ya que actualmente estos fangames corren en la mayoría de ordenadores, o hay casos en que inclusive sacan sus versiones para teléfonos inteligentes, lo que hace que la gran mayoría podamos disfrutarlos, caso contrario que si saliera un juego oficial, que sí o sí debes tener la consola de última generación, o una PC gamer promedio para poder correrlo, y no porque tu anterior consola no pueda correrlo, sino por puras prácticas comerciales. Les apuesto que Mega Man 11 lo podría correr una consola de séptima generación, salvo el Wii, claro. Un fangame abarca muchos aspectos, pero en sencillas palabras, un fangame es una carta de amor a Mega Man. Es por ello que nos encanta tanto, porque ¿quién no se conmueve con gestos de amor? Todos nos sentimos identificados, hacemos fangames con amor, jugamos fangames por amor. Por mi parte, ansío la llegada de la Sage 25, para poder ver qué maravillas nos tienen preparadas a todos los amantes de Mega Man. Y ya está, eso es lo que significa un fangame de Mega Man para mí. Tenía ganas de hacer esta pequeña reflexión, pues todos nos preocupamos y nos fijamos solamente en el resultado final, en si el juego en sí es bueno o no, que no está mal, al final es lo más importante, pero la gran mayoría omitimos esta parte que se encuentra detrás del telón, y que les apuesto que cada desarrollador de fangames tiene una historia detrás, una de superación y crecimiento personal y profesional. A todos ellos, les damos las gracias por tanta diversión que nos han logrado brindar. Y a ti, viewer que me observas, gracias por haber llegado hasta acá. Quedaré atento a tus comentarios, pues todos tenemos un concepto distinto de lo que representa Mega Man para nosotros. Soy Gabriel, de Pulsa Start, y aquí me despido. Que estén bien. Chao.